A partir de este momento, se compartirá una enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, junto a sus colaboradores del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. No te lo pierdas, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 17 dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra lo hagamos en el nombre de Yeshua Jesús, queridos hermanos, dándole gracias al Padre. Por eso todos juntos vamos a decir gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias, Padre Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador, Jesús, por haber dado la vida por nosotros, por habernos enviado al Espíritu Santo, a Ruach HaKodesh. Gracias, Espíritu Santo, por habernos sellado para vida eterna y guiarnos a toda verdad. Amén. Queridos hermanos, Juan 14, 26 dice, y el Espíritu Santo os recordará todas las cosas que yo os he dicho. Esta consigna, ¿tenía poder Pilato para mandar a matar a nuestro Señor? Encontramos la respuesta, queridos hermanos, en Juan capítulo 19, cuando el Señor está siendo enjuiciado. Y en el versículo 10 al 11 dice así la palabra del Señor. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondiendo Jesús le dijo, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fue dado desde arriba. Es palabra del Señor y le damos gloria a su palabra. Queridos hermanos, vamos a ir al desarrollo de esta enseñanza, que sea de muchas bendiciones para todos vosotros. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Amén, seguramente que sí. Muy bien, el título de esta enseñanza es El poder dado desde arriba. ¿Lo decimos todos juntos? El poder dado desde arriba. Muy bien. Hay un poder de parte de Dios que es dado desde arriba. Donde está escrito acá, en Juan 19, versículo 11, dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fue dado desde arriba. Pero el versículo 10 dice Pilato, ¿acaso tú no sabes que tengo autoridad para destruir tu vida? Y que tengo autoridad para salvar tu vida. Eso le está diciendo. Sí, hay muchas personas que se sienten con determinada autoridad en nuestras vidas. Pero hoy nosotros aprendemos y esas personas van a aprender que absolutamente nadie puede tener ninguna autoridad ni en mi vida, ni en mi matrimonio, ni en mis finanzas, ni en ningún ministerio, ni en ningún país, si no fue dado desde arriba. Ahora, ¿por qué el título es El poder dado desde arriba? Si acá en ningún momento dijo Pilato que él tenía poder, él dijo que tenía autoridad. Y ahí está el tema. Y acá, ya espiritualmente, el Espíritu Santo me hace que me llame la atención, primeramente a mí. El Espíritu Santo, cuando trabaja en nosotros, que nos he dado lo del Espíritu Santo para predicar, me hace que me llame la atención este texto bíblico. Y uno puede decir, bueno, pero ¿no es un texto bíblico para predicar en las Pascuas? Resulta que no está escrito en ningún lado. No está escrito en ningún lado. ¿Cuándo se predica la palabra? ¿O en qué tiempo? Sino que en todo tiempo la palabra es viva. Por eso últimamente llega a fin de año, Navidad, yo ya no predico sobre porque es más, el Señor no dice en ningún lado que prediquemos en Navidad. ¿Ustedes sabían? No dice la Biblia. Hay muchas cosas que les puedo decir, pero no significa que no lo hagamos. Lo que les quiero decir es que la palabra de Dios es viva y se la puede usar en todo tiempo. Amén. Y Él siempre nos va a estar hablando. Amén. Porque yo mismo, en mi ignorancia, dije, pero Señor, ¿qué van a pensar, hermano? Que estamos en noviembre, ¿qué tiene que ver esta palabra? Por ningún lado está hablando este tema. Y el Señor dijo, hablad de lo que yo quiero. No lo que la gente quiere escuchar. Entonces muchos quieren ir a la iglesia y dicen, el Señor me ha hablado. ¿Por qué? Porque fue a buscar eso. Amén. Entonces de repente queremos obligarlo a Dios que nos diga algo que queremos escuchar. Y a veces, Juan 6:60, dura esta palabra, ¿quién podrá oír? A veces la palabra dice, me parece que el Señor no me habló. O incluso hay palabras tan fuertes que nos choca tanto que hasta hay personas que deciden dejar de congregarse por esa palabra. Eso lo he visto, lo he experimentado y está escrito, le pasó al Señor en Juan 6 del 60 al 68. Hasta el punto que le dijo a los apóstoles, ¿ustedes también se quieren ir? No, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, la palabra, lo que el Espíritu Santo me hace ver y me hace que me concentre, acá ya fue traicionado por Judas, ya fue traicionado por el Sanedrín, ya está siendo enjuiciado, está a punto de que se cumpla la Escritura, y de repente aparece un gobernante. Un gobernante como lo tenemos en este mundo, hay gobernantes. Los gobernantes, hubo un tiempo, cuando ya tengo que tener cuidado con lo que digo ahora, hubo un tiempo en el 2020, que ustedes ya saben qué pasó en el mundo, que mandaron a encerrar el mundo. Y hubo incluso colegas pastores que dijeron, a gran voz por todos los medios, colegas usados por Satanás. Obedezcan a las autoridades. Entonces, empezamos a obedecer sin escudriñar la palabra. Porque ustedes se acuerdan que en el libro de Daniel hubo un edicto, un mandamiento, en donde el rey Darío, con trampa, le hicieron firmar ese congreso en ese tiempo,
que no se podía orar si no se oraba solamente a ese Dios, a esa estatua, a ese Dios de ese tiempo, que no tenía nada que ver con nuestro Dios de Israel, nuestro Señor y Salvador. ¿Cumplió con ese mandamiento Daniel? No. No. ¿Y a dónde lo arrojaron? Al pozo de los leones. ¿Y quién lo protegió? El Señor. Que dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fue dado de arriba. ¿Y quiénes después terminaron comidos por los leones? Esos sacerdotes. Los verdugos. Entonces nadie puede tener autoridad. Yo lo que el Espíritu Santo te quiere hacer notar, a vos, como dice la mujer, a vos, no sé quién dice, a vos, es que todo lo que pasamos en la vida, cuando creemos en el Señor, nos va a ayudar para bien. Amén. De una buena vez tenemos que entender. De una buena vez tenemos que entender. Que por cualquier camino que andemos. Vamos a ser de bendición. Incluso. Si leemos el libro de Jonás. Capítulo 1. Jonás se escapaba de Dios. Para no servirlo. Y fue de bendición. En esa barca. ¿Cómo? ¿De bendición aún desobedeciendo? ¿Cómo? Porque por eso quiero que entiendan que Romanos 8:28 dice que todo le ayuda para bien a los que conforme con un propósito fueron llamados. Amén. Entonces cuando hay un propósito en tu vida y dices, ¿cómo puedo saber, pastor, que hay un propósito en mi vida? Y mira las señales. Claro. Mira las señales. Mira esta señal de lo que Dios te está hablando. Quizás haya personas que sientan que una enfermedad tiene autoridad o poder para destruir tu vida. Quizás haya una influencia de un curandero, una curandera o un ocultismo que tenga una influencia para destruir tu finanza, tu matrimonio, tu ministerio de trabajo, en donde vives. Bueno, acá el Señor te dice, ni los gobernantes que se sienten con ese poder, porque la cocina tenía poder Pilato para mandar a matar a nuestro Señor. ¿Y cuál es la respuesta? Porque no dijo el pastor, ¿cuál es la respuesta? Sí, la voy a decir. Lo dijo la Biblia, pero lo voy a decir. En el ámbito natural sí tenía autoridad. Es más, los gobiernos de este tiempo tienen autoridad. Pero en el ámbito espiritual, nadie, ni el presidente, que está de turno en Argentina, Milei, ni ningún rey tiene autoridad si no le fue dado de arriba. Ustedes vieron que hasta el presidente que está de turno, Milei, dice las fuerzas de arriba, las fuerzas. Sí. O sea, se ve que conoce las escrituras. Pero no se olviden, y si lo llega a ver, que mayor condenación hay para los que conocen y no hacen lo que dice el Señor que se tiene que hacer. O sea, se hila fino y hay que hacer las cosas de Dios. Y hay que hacer bien las cosas. Porque si no, estamos en peligro. Yo le voy pidiendo a mi querida esposa que vaya a Romanos capítulo 13, ¿sí? Porque acá le dice el Señor a Pilato que tiene autoridad. Y el Señor le responde, ninguna autoridad tendría si no te fue dado desde arriba. Bien, ahora, en Romanos capítulo 13, versículo 1 dice la palabra del Señor. Sométase toda persona a la autoridad superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Muy bien, entonces estamos viendo acá que la palabra del Señor nos dice en Romanos capítulo 13, a través del apóstol Pablo, dice muy claramente, sométanse todas personas a las autoridades superiores. Y en Hebreos 13:17 dice, sujetaos a las autoridades pastorales. Pero acá en Romanos 13 también yo escuché muchas confusiones, por eso es bueno leerla, que creyeron que esta autoridad de la cual vamos a leer a continuación era para los pastores. E incluso, yo hice una prédica hace tiempo de cuántas espadas había, en donde hubo respuesta solamente la espada del Espíritu. Quiero que diga conmigo, hay otra espada. Que también fue puesta por Dios. Y no es la espada del Espíritu Santo. Es una espada en los gobernantes. Entonces, ¿qué tenía Pilato? Esa espada. Él tenía esa espada, esa autoridad para condenarlo o dejarlo libre. Y existe en este tiempo también. Por eso, cuando vos vas por la calle y tenés un auto, vas caminando. Porque hay para los peatones también. Si está el semáforo en rojo, ¿qué es lo que pasa? ¿Podés pasar? No. Y si pasás, estás expuesto a un accidente. Si está en verde, ¿hay libertad de paso? Sí. La respuesta es, hay libertad de paso. Pero aún puede haber un imprudente. Está el amarillo que te lleva a una pausa para observar, etc. Entonces, ¿eso es algo que fue impuesto por Dios o fue impuesto por los gobiernos? Por los sistemas, por el gobierno, ¿verdad? Hay un sistema y un gobierno. Entonces vemos acá que en el versículo 2 dice, amor, de modo que quien se opone a la autoridad, a los establecidos por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Dice que acarrea condenación para sí mismo el que no se sujeta a tu autoridad. Porque ¿qué dijo Pilato? Yo tengo autoridad para destruirte y dejarte libre. Y luego dice el versículo 3, porque los magistrados no están para influir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temen la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿De quién? De la autoridad. ¿Pero de qué autoridad? ¿Pastoral? No. Vamos a leer el versículo venidero.
porque es servidor de Dios para tu bien. Pausa. ¿Los pastores somos servidores de Dios? Sí. Amén. ¿Y acá está hablando de los pastores? Diga, no. Está hablando, por ejemplo, del gobernador de turno en la Argentina, en cualquier provincia, o el presidente. Está hablando de las autoridades. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero, dice... Pero si hace lo malo, teme. Porque ahí entra la espada, que no es la del Espíritu Santo, pero sí es dada por Dios. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar a los que hacen el mal. Ahí está. ¿Cómo entiendo este texto si lo leo fuera de contexto? Muchos se han leído fuera de contexto y creyeron que está hablando de los pastores, que llevan la espada de la palabra. Y no está hablando de los pastores. Está hablando de una autoridad que le es dada a los gobernantes. Cuando leemos el libro de Daniel, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, donde vemos al rey Nabucodonosor, él tenía una espada, tenía un poder que luego, al ser desobediente, terminó convirtiéndose en un animal. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque hubo una desobediencia en el capítulo 4 que narra de cómo terminó Nabucodonosor, que si bien se arrepintió, tuvo 7 años como una bestia y luego lo retomó el Señor. Porque ¿qué le quiso mostrar al Señor? Yo te di la autoridad para que seas el gobernante en todo el mundo, porque era el gobierno más poderoso y uniforme, que gobernaba todas las naciones, pero también tenía el poder para quitarle. Como en este tiempo, Dios le puede dar poder a los que ya se fueron, les permitió la autoridad hasta que ahora Dios permitió que entre este hombre, Milei, y así hasta que venga el Señor van a pasar cosas, van a ser permitidas, todo va a ser permitido por Dios, porque dice la Biblia que Él es el que pone. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Que evidentemente, según la mentalidad de cada nación, es el gobernante. Por eso es que, 4:6 dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. O sea, ¿por qué rápido, cuando leemos los primeros libros de Samuel, o cuando leemos los libros de Reyes, cuando empieza el primer capítulo y todo eso, ¿por qué existió el primer rey Saúl? ¿Porque Dios lo quiso? Sí. Pero ¿por qué Dios lo permitió y le mandó un rey de esa característica tan incompetente? Porque el pueblo le exigió. El pueblo le exigió. Y Dios permitió para que se den cuenta del error que están cometiendo. Entonces, a veces nosotros le pedimos a Dios de muchas formas, muchas cosas, y no nos estamos dando cuenta, queridos hermanos, de que hay una espada, dice la palabra del Señor, que es dada a aquellos que nos gobiernan. Por eso dice, no en vano llevan la espada, no en vano llevan la espada. Ahora, cuando vemos ya en los capítulos que Judas le traiciona al Señor, y vemos en las películas, ¿qué sacó Pedro y con qué cortó una oreja? Con una espada. Con una espada. Ahora la pregunta es, el Señor, cuando cortó la oreja, ¿restauró la oreja de ese soldado? Sí. Bien. Ahora viene la enseñanza. ¿Qué le dijo el Señor? El que mata a espada perece. A espada va a ser destruido. Ahora, si va a ser destruido a espada, ¿qué es lo que estaba queriendo decir el Señor a Pedro y a lo que estaba alrededor? Era que si, lo voy a decir de esta forma. Si el Señor no hubiese restaurado la oreja de ese soldado, estaba la prueba para que por el poder de la espada del gobierno del César sea sentenciado a muerte Pedro. Pero el Señor lo necesitaba. Había un propósito. El Señor borró toda prueba. No quedó rastros para que sea condenado Pedro. Para que no sea condenado Pedro. Se borró las evidencias. Porque había una espada que lo podía condenar. Qué impresionante, ¿no? Entonces, vemos, queridos hermanos, que la palabra de nuestro Señor y Salvador, que es viva y que es eficaz, nos hace que nos demos cuenta todos, queridos hermanos, que los gobiernos tienen una espada dada por Dios. Por eso que hay reuniones en los congresos, se dictaminan leyes. Pero para que no quede en confusión, yo le voy a leer Juan 18, versículo 10. ¿Sí? Vamos a pedir a mi esposa que vaya a Juan capítulo 18, versículo Juan 18, que ahí cuando lo traiciona Judas. Y vamos a leer el versículo 10. ¿Sí? Dice así. Entonces Simón Pedro... Sí, no hay problema, amor. Juan 18, 10. Dice así. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó y hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamó Malcom. Entonces Jesús le dijo, Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Ahí está. Entonces cuando ya vemos los otros capítulos que confirman que son el capítulo 22, versículo 49, que también hace la misma escena. Entonces cuando ahí no dice que era Pedro, dice, y uno de los que estábamos hirió a un sumo sacerdote, le cortó la oreja derecha. Entonces el Señor dijo, basta ya. Y tocando su oreja, le sanó, dice el versículo 51 de Lucas capítulo 22. Entonces ya no lo podían condenar a Pedro, porque ya no había esa autoridad. Entonces ninguna autoridad tendrías si no se te fue dado desde arriba. Entonces por el impulso de hombre,
Pedro saca para defender al Señor, porque no era necesario, diga, no había entendido el mensaje. No había entendido el mensaje. Aunque se acuerdan que anteriormente él le dijo en Mateo 16, apártate de mí, Satanás, dijo a Pedro, porque no ponen la mirada en las cosas de Dios, dice, yo te voy a defender. Dice, yo no quería que nadie lo defienda, porque él tenía que morir. Entonces esa espada que saca Pedro estaba de más, pero sí nos mostró ahí que hay una espada en los gobiernos, hasta el día de hoy, hasta que venga el Señor. Pero también, digan, en el reino de Dios está la espada del Espíritu Santo. La espada del Espíritu Santo. Que también tiene poder. Y autoridad. Es más. Tiene más. Ahí está. Entonces vemos que, dice el versículo 5, estás ahí, amor, volvemos a Romanos 13, dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente dice por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Y termina diciendo, pues por esto pagáis también los tributos. Y ahí a dónde nos lleva la confirmación, a Mateo capítulo 22, en donde le traen la moneda del César y dice, es lícito pagar los tributos al César, lo tienden al Señor. ¿Qué dice el versículo 6 y 7, amor? ¿De qué? En Romanos 13. Pues, dice sí, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. No debáis nada a nadie. Ahí nomás. Entonces, eso es suficiente. Y si uno rápidamente viaja a Mateo 22, versículo 21, Mateo capítulo 22, versículo 21, vemos que confirma esta palabra. Porque los sacerdotes, los escribas y los fariseos están tratando de tentar al Señor, pero ¿qué esperaban que el Señor le diga? Que no hace falta pagar los impuestos. Eso estaba esperando. Entonces, ¿qué iba a estar haciendo el Señor? Desobediente a su mismo mandamiento. ¿Verdad? Entonces, ¿qué le termina diciendo el Señor en el versículo 21? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, cuando dice Romanos 13:8, no debáis nada a nadie, ¿habrá alguien que le debe al Señor? Ahí está el tema, ¿no? Porque hay malas interpretaciones también. Hay gente que yo escuché decir, no, cuando dice, tenía César lo que es César y a Dios lo que es Dios, de Dios es. No, ya no está hablando de plata, está hablando de mi vida, dicen. Nada que ver, porque el trasfondo es de una moneda, es dinero, aunque no lo quieran escuchar. Está hablando de que vas a tener que pagar el internet, vas a tener que pagar los impuestos de tu casa, y toda la manera en coche. Ya saben todo el impuesto. Pero también vas a tener que dar lo que es de Dios. Entonces, simple y sencillo, el que tenga oído por oír, que oiga, dijo el Señor. Amén. Y eso es lo que tenemos que entender. Vamos a continuar, queridos hermanos. Entonces vemos que esta espada la tenía, volvemos a donde estábamos al principio, esta espada la tenía en ese momento este gobernante llamado Pilato. Que todos sabemos que luego se lavó la mano, que tiene un trasfondo también bíblico, que no es para hablar en este tema. Pero si uno viaja a Mateo capítulo 22, y hemos leído ya lo que pasó con el tema del César. Pero ahora sí, vamos a ir al significado. ¿De qué? De esta palabra autoridad. Porque ¿qué es lo que había dicho en la base Pilato, que seguramente lo debe tener? Dice, entonces le dijo a Pilato, a mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Ninguna autoridad. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado. Entonces, igual esa parte no hablemos porque es otro enfoque. Ahora, ¿qué tengo que saber? ¿Qué significa esa palabra autoridad? Entonces, ¿dónde está escrita? El Nuevo Testamento. Por lo tanto, ¿dónde tengo que ir? Al griego. ¿Qué significa del griego la palabra autoridad? Así que tomen nota. La palabra autoridad del griego se puede escribir como exousia. O se puede pronunciar como exousia. Pero es E-S-O-U-S-I-A. ¿Qué indica poder? Entonces significa poder. Entonces, si significa poder, ¿qué significa también poder? Bueno, poder significa capacidad que tiene una persona, institución o entidad para mandar. ¿Qué estaba haciendo el gobernante Pilato? Mandaba. ¿Pero qué trajo el Señor? Mandamiento. Tomar decisiones o ejercer control dentro de un ámbito determinado. Por ejemplo, una autoridad gubernamental. Entonces, y así puede haber autoridades en distintas áreas, en la medicina, en las escuelas, en los juzgados, en el Congreso. Entonces hay un poder en los policías, en todos los ámbitos que tú te quieras imaginar. Diga, incluso en nuestros vecinos. Incluso en nuestras amistades. Ahora, ¿por qué estoy diciendo eso? Diga, incluso en nuestras parejas. Y diga, increíblemente, en nuestros hijos. ¿Ustedes saben que hay hijos que se creen con la autoridad de decir al padre lo que tienen que hacer? Sí. Bueno, acá lo tengo uno, mi hijo. Por ahí quiero poner la tele o otra cosa. No, quiero ver dibujito. Ejercen más autoridad que... Y alguien diría, ¿por qué no leyó Timoteo y Tito, el pastor? Si no sabe gobernar su casa, ¿cómo gobernar la iglesia? Rápido, ¿viste? Sale italiano. Entonces uno que dice, bueno, hijo, está bien. Y hay que saberlo llevar ese tema. Entonces, queridos hermanos, si la palabra autoridad significa poder, vamos a tener que ir a Juan 10. Le voy a pedir a mi esposa que vaya a Juan capítulo 10 para poder entender. ¿Y qué tiene que ver todo esto en este tiempo con nuestras vidas? Y ahí entré un poquito. ¿Quién está teniendo poder y autoridad en tu vida en este momento? Ahí está la pregunta. A ver, piensen.
¿Tenés problemas financieros? ¿Hay algo que tiene un poder que te está frenando para que no llegues a ser cabeza y no cola, pretendimiento y no deudor? La respuesta es, si no estás muy bien económicamente, sí. Ahora, ¿hay un problema matrimonial? ¿Hay alguien que no conocemos o algo que tiene una autoridad o un poder para destruir tu matrimonio? La respuesta es sí. Pero también, ¿qué nos dijo la palabra? Que nadie puede tener ninguna autoridad, ningún poder, sino que da de arriba. Entonces, cuando nos enteramos incluso que en muchos ámbitos hubo matrimonios que yo he visto, hasta pastorales, que se separaron, fue permitido por Dios. ¿Por qué? ¿Para qué? Ahí está el tema, ¿no? Para que se manifieste realmente lo que es esa congregación, mayormente los líderes. Entonces, ¿saben por qué digo esto? Cuando yo era soltero, todos me querían casar, rápido, por todos lados, todos los pastores, todos lados. No podía llevar el evangelio si no casado. Tenés que mostrarte con una esposa. Y Dios me hizo ver, en el transcurso que venía predicando, Dios te era ver lo que antes no veía, me hizo ver, ¿acaso vos no me tenés que presentar a mí? ¿Acaso no tienen que poner la mirada en mí? ¿O tienen que poner la mirada en vos? Entonces, ¿qué hizo el Señor? La mayoría de lo que quisieron implementar el matrimonio perfecto, las fotos de los grandes pastores del mundo, ¿están o no están ahora separados? Están separados. Porque hay que mostrar al Señor. Amén. No se trata que yo me saque una selfie con mi esposa o este acá, mira, tiene matrimonio. No se trata de mostrar eso, se trata de mostrar a Jesús. Yo amo a mi esposa, a mi hijo. Y si yo pongo en primer lugar a Dios, Dios va a cuidar mi ministerio, mi esposa, mis hijos. Amén. Por eso es que en la Biblia Él dice, dejarás padre, dejarás madre, dejarás esposa. No se trata que yo tengo que abandonar a mi esposa separada. No, está hablando de un dejar espiritual y poner en primer lugar al Señor sobre todas las cosas. Amén. Hay personas que se preocupan y dicen, soy pastor, pero mi mujer no me acompaña. ¿Y cuál es tu problema? Que te acompañe el Espíritu Santo. Amén. Que te acompañen los ángeles del Señor. Hay veces que mi esposa no puede venir porque está cuidando a mi bebé o está haciendo cosas y yo tengo que trabajar para el Señor. Y yo, ay, amor, tengo un problema, amor. Me voy a poner el papel ese. Agarrar el micrófono, me ha un poco. Me invitaron a predicar en la iglesia. Tenés que ir conmigo. Dice, no puedo. Ay, no puedo. No, amor, tenés que ir. ¿Sabes qué feo? Me van a criticar. Mira si voy sin mi esposa. ¿Qué van a decir de mí? Van a creer que estamos separados. No importa lo que piensan. No importa lo que piensan. Importa el mensaje del Señor. Denle la gloria al Señor, queridos hermanos. Con esto yo no estoy diciendo que esté mal con mi esposa. Nada que ver. Con mi esposa estoy bien, gracias a Dios. Porque he puesto en primer lugar al Señor. Amén. ¿Entienden, queridos hermanos? Entonces, todo esto que estoy hablando es espiritual y seguramente el Señor está queriendo hablar a una autoridad también pastoral. Queridos hermanos, en Juan capítulo 10, versículo 17 al 18 dice la palabra de nuestro Señor y Salvador. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Tengo qué? ¿Poder para qué? Para poner su vida y para tomarla. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Para. Acá sí que... ¿Cuál es el título de hoy? El poder dado desde arriba. Si el poder es dado desde arriba, ¿qué estamos escuchando acá? Que el mismo Señor dice, yo tengo poder, nadie me quita la vida. ¿Ustedes vieron que los romanos le pegaban al Señor? Sí. Que le pusieron corona de espina, ¿verdad? Sí. ¿Le clavaron? Sí. Pero mirando lo que dijo el Señor. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿no sabían lo que hacían? No. Pero Caifás y los sacerdotes que gobernaban la iglesia sí sabían. Sí. Parece que muchos dentro de la iglesia sabemos y nos hacemos los distraídos. Para. ¿Acaso no le dijo el Señor que hemos leído la base en Juan 19, 17 que el que me entregó a ti tiene mayor castigo? ¿Quién le entregó? ¿Quién lo entregó a Pilato al Señor? Muchos dicen Caifás. Entonces, ¿quiénes son los más peligrosos en el cristianismo? Los religiosos, los fariseos. Los líderes que están, así como estoy yo con el micrófono. Este micrófono, así como ustedes lo ven, este que estoy yo hablando, hay poder. Yo puedo confundir a grandes masas como han pasado muchos hombres. Hay denominaciones, ustedes saben que hay, que no voy a dar nombre, hay iglesias, no es que no doy nombre porque tengan miedo de decir, no, porque ahora tengo que tener, nosotros tenemos que tener cuidado porque no nos borren en YouTube y cuántas almas se van a perder. Entonces tiene que actuar, porque ahora hay un IA, que es un robot que controla las palabras en las prédicas y te la borran. Y yo no quiero que pase eso. ¿Entienden? No se trata acá de cobardía, pero sí es fácil de entender. ¿Acaso no hay denominaciones que nos hicieron adorar a dioses de estatuas? Sí. Ahí está. ¿Santos de estatuas? Sí. Pero hubo poder en el líder, en el sacerdocio. ¿Me entienden, queridos hermanos? ¿Para qué? Para confundir.
Entonces el pueblo destruye por falta de conocimiento. Yo tengo poder, dice. Pero ¿qué está hablando? Diga, lo que está queriendo decir el Señor. Lo que está queriendo decir el Señor. Que en el ámbito literal. Que en el ámbito natural. En el ámbito natural. Lo entregaron. Lo traicionaron. Y lo mataron. En el ámbito espiritual. Nadie me quita la vida. Nadie me quita la vida. Yo tengo poder. Dijo el Señor. De ponerla. Y tengo el poder. De tomarla. Por lo tanto. Nos fue dado ese poder. Para decidir. Tomar nuestra vida. Para vida eterna. O para condenación. Entonces, ¿quién decide a dónde va? Nosotros. Nos fue dado, y ahora a continuación. Entonces, miren por qué el título es el poder dado desde arriba. Dios nos dio el poder y esa libertad para que el ateo o el que te escucha, esos que están ahí otra vez hablando, ¿qué esta pavada lavándole el cerebro? Y no creen. Entonces ellos tienen ese poder en el pensamiento de autocondenarse a ellos mismos. Pero yo tengo un poder en la fe de salvarme porque hubo alguien que me enseñó estas palabras. Amén. Para que se entienda, yo le voy pidiendo mientras tanto a mi querida esposa que vaya a Lucas capítulo 24. Y rápidamente yo voy a poner un ejemplo. En el libro de Job capítulo 1 y capítulo 2 vemos que Satanás tiene poder y autoridad ¿para qué? Dada por Dios para herir a Job. En el capítulo 1, los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás, que tenía acceso para entrar al reino de Dios, porque eran llamados hijos de Dios solamente los ángeles del Señor. Entonces, Dios le dice en un diálogo con Satanás, dice todo eso en el capítulo 1, ¿no has visto y considerado a mi siervo Job? Sí, lo he visto, pero que no lo puedo tocar, dice Satanás, porque hiciste un vallado, estás protegiendo su finanza, su familia, quítale todo ese vallado, permitime, por favor, que le dañe la finanza, que le mate a sus hijos, y vas a ver cómo va a blasfemar tu nombre. Que dijo, Señor, tú no tendrías más poder si no te fue dado de arriba. Entonces, ¿a quién estaba hablando? ¿A Pilato o a Satanás que estaba en Pilato? A Satanás. Ahí está, porque Satanás está en los gobiernos. Entonces, es para analizar si el sueño de la mujer de Pilato era correcto, espiritual, o era de parte de Satanás. ¿Por qué? Porque nadie lo tenía que salvar al Señor. No. Tenía que morir. Entonces, si influenciada por su mujer no lo mataba, no se cumplía la Escritura, por lo tanto no viene de Dios. Eso lo dejamos ahí para que lo analicen. Pero acá vemos que en Job capítulo 1, Satanás, porque Dios le da el permiso, hiere la finanza, mata a sus 7 hijos varones y sus 3 mujeres, porque tenía, dice Job 1:2, que tenía 7 varones y 3 mujeres, los mata. Destruye sus finanzas, todo, rápido sucede. Vienen, le dan la mala noticia, y él cae al suelo, raja, se tira ceniza en la cabeza y dijo, desnudo viene este mundo, desnudo volveré. Dios da y Dios quita. Lo que te ha querido decir, fue permitido por Dios lo que me pasó. En todo esto, dice la palabra, no blasfemió el nombre del Señor. Dijo, Satanás vino por más. Entonces en el capítulo 2 va por más. De nuevo entra al reino de Dios, el acusador, vuelve a tener un diálogo con el Señor, y le dice, Señor, ¿viste? Y le dice, todo lo que hiciste, perdió todo. ¿Y qué? Perdió la fe. Y no, pero déjame que le dañe con enfermedades. ¿Cuántos cristianos hay con problemas de enfermedad y salud? Sí. Déjame que le dañe, déjame entrar un poquito en el cuerpo y vas a ver cómo blasfemia tu nombre. Entonces, hay daños en la finanza, hay daños en pérdidas. Pérdidas de seres queridos, yo lo tuve. Entonces, yo cuando tuve la pérdida, Señor, vos vas a mandar de nuevo ese espíritu. Yo una vez enseñé, nos estamos compuestos por cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo vuelve al polvo somos, está escrito, y al polvo volveremos. El alma es que va al paraíso de Dios o se va al infierno. Pero el espíritu, ¿a dónde vuelve? Vuelve con Dios porque de él fue dado, dice. Y todo eso está en el libro de Job. Entonces, vemos que le hiere con enfermedad porque Dios le dio el permiso. Entra en escena la mujer, muérete y blasfemia a tu Dios y muérete. Murieron todos menos la mujer. Y ahí vemos que Dios le protegió a la mujer, porque respalda el matrimonio, y otro, servía a la mujer como instrumento para devolverle los hijos. Ahí está. Entonces, en el capítulo 42, ¿cómo termina la historia? Termina que por haberse mantenido en la fe, sabiendo que Dios da y Dios quita, y que no hay nada en la vida que suceda si no es permitido por Dios, le es devuelto, multiplicado sus bienes, y vemos que en el capítulo ya 12, 13 y 14 dice, y además Dios le devolvió los 7 hijos y las 3 mujeres que eran hermosas, dice. Entonces ese espíritu de los 7 hijos volvió, el espíritu de las 3 hijas volvió, y alguien dirá, ¿cómo que volvió? Ahora, cuando murió Juan el Bautista, ¿qué dijo el Señor de Juan? ¿Acaso no vino ya Elías y lo volvieron a matar? Entonces el espíritu de Elías estaba en Juan el Bautista. Ese es otro tema, pero es bíblico. Entonces, queridos hermanos, lo que la Biblia nos está enseñando es que en ese tiempo había un acusador que nos acusaba, pero ya en Apocalipsis 12, del 7 al 17, en la guerra celestial, cuando el arcángel Miguel lucha con Satanás, ¿quién es expulsado? Dice, y el acusador que los acusaba día y noche fue expulsado y anda acá en la tierra buscando, dice, a quien devorar. En el versículo 17 de Apocalipsis capítulo 12 dice, va detrás de aquellos que llevan el mensaje de la palabra del Señor. Lo que Satanás sí sabe, y también no sabe, es que hay un ejército protegiéndonos. Y Dios le dio una lección a Satanás. En Job capítulo 1 y en Job capítulo 2. Que todo lo que él quiera herir, o quitar a un hijo de Dios, Dios nos va a devolver. En la gloria del Señor hay que mantenerse con fe. Hay que mantenerse con fe. 7 veces será la devolución, dice la palabra en los Proverbios. Entonces, ya en Apocalipsis 6 hay un poder dado y entran los sellos del Apocalipsis. En el capítulo entre el jinete y el caballo blanco, que parece que es el Señor y no lo es, o trae un arco sin flecha, que significa que viene en paz, y entran los 4 jinetes del Apocalipsis que le han dado un poder para todo lo que va a acontecer en el mundo. Entonces, ¿qué vemos? Que
sí es permitido por Dios que tengan un poder literal, pero hay un poder de parte de Dios que es para salvar a los hijos de Dios, como le dijo la hermana. Dios amó al mundo, pero después que dijo el Señor, yo protejo a lo que me has dado del mundo. O sea, lo que han creído, lo que se acercaron como ustedes, nos protege. Siempre nos está cuidando, nos está protegiendo. Lo hemos aprendido en la palabra del Señor el martes pasado, como Dios le mostró a través de Eliseo a su servidor, como había guerreros celestiales protegiéndonos. Ahora, en Mateo 24:49, voy a apurarme un poquito, dice la palabra del Señor en el versículo 49. He aquí, dice, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Estás ahí, amor? Sí. Dice, y comenzaré... Lucas 24:49, ¿no? Mateo dijiste. Ah, perdón, me equivoqué entonces. Lucas 24:49 dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Amén. Ahora vamos a ver por qué. Dice sí. Pero, dice... He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. ¿Y cuál es el título del poder dado de dónde? De arriba. De arriba. ¿De qué iban a ser investidos? De poder. De poder. ¿De qué estamos siendo investidos nosotros? De poder. ¿Por qué Dios nos quiere dar este poder? Diga, para hacernos sentir, que si en este mundo, hay autoridades, hay brujos, hay envidiosos, hay enemigos, que se sienten con poder, para ir en contra de nuestra vida. Nosotros tenemos un poder dado de arriba que vence todo poder natural, porque hay un poder sobrenatural, que es el poder dado de parte de Dios. Amén. Esto se cumplió en Hechos capítulo 2, porque ahí reciben las lenguas de fuego, que son los idiomas, y empiezan a hablar a todas las naciones. Pero en Juan capítulo 14, 16 al 17, él le dice, yo les voy a enviar, no van a quedar huérfanos, voy a enviar, dice, el Consolador, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. El mundo dice no lo va a poder recibir porque no lo ve, no lo conoce. Ahí entra el tema del mundo. O sea, Dios ya camina en el mundo, no lo reconoce, incluso lo matan los elegidos. Juan 1:11, a los suyos vino, los suyos no lo reciben, nosotros sí lo recibimos, somos tomados por Dios por gracia, siendo gentiles. Pero en Isaías capítulo 11, vemos que en el versículo ya 2, capítulo 11, versículo 2, habla de 7 espíritus de Dios. En el número 5 está, diga, el espíritu de poder. El espíritu de poder. Entonces, en los ministerios de Dios está el espíritu del gran yo soy, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento, el espíritu de temor de Dios. Esos son los ministerios, esos son los espíritus, pero entre los cuales está el espíritu de Dios. Ahora quiero que vayas, mi querida esposa, ve viajando rápidamente a 2 de Timoteo capítulo 1. Pero en Efesios capítulo 3, versículo 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Por qué ustedes están acá? ¿Por qué vencieron? Porque tuvieron un ataque ustedes. Ella tuvo ataque. ¿Por qué estamos venciendo? ¿Y cuándo uno no vence? Porque dice, según el poder. Entonces, ¿quién es el poder? Tengo que saber quién es el poder. ¿Y qué dice Romanos 15, versículo 13? Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén, amén. Entonces, cuando alguien te habla de poder, para con nosotros, ¿de qué está hablando? De Ruach HaKodesh, del poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué predico yo la palabra? Porque hay un poder en lo que yo estoy hablando. Aunque muchos no lo quieran entender o escuchar, a mí me ha pasado con mi propia familia y le pasa mucho al Señor. Ahora, ¿el Señor tenía poder? Sí. ¿Y por qué su familia no creía? Así está escrito en Juan capítulo 7, dice que ni su familia creía. ¿Cómo es eso? ¿Y qué terminó diciendo? ¿Nadie es profeta? En su propia tierra. Por eso no hizo un milagro en Belén de Judá. ¿Cómo es eso? Pero hay un poder. Lo importante que es que sí hay un poder. Amén. Hay un poder. En Lucas capítulo 4:13 dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuándo volvió en el poder del Espíritu Santo? Diga, nosotros adquirimos más poder del Espíritu Santo cuando atravesamos una prueba. Cuando pasamos un desierto. Cuando pasamos un desierto. Nos hacemos tan fuertes en el creer que volvemos a la lucha diaria con el poder del Espíritu Santo. Con el poder del Espíritu Santo. Amén. Por eso en Lucas 4:18, el que dijo ya cuando ya tomó la escritura de Isaías, el Espíritu de Dios está sobre mí. Amén. ¿Por cuánto? Me ha enviado a esto, y todo eso está escrito, que hemos hecho la prédica en nuestro canal Casa Bíblica Feria, todo el desarrollo de Lucas capítulo 4:18. Pero ¿qué pasó en Marcos capítulo 11:23? Vamos a ir todos juntos. Si nos he dado una autoridad, si nos he dado una autoridad, si nos he dado un poder, si nos he dado un poder, escuchen, hermanos, escuchen, cristianos, escuchen, no cristianos. El Señor dijo en Marcos 11:23, si ustedes tienen fe y no dudan, le van a decir al monte, a una montaña, échate al mar, se va a echar. Eso es poder. Esa es autoridad. Pero en el rango espiritual. Por eso, en el rango espiritual, yo le hablo a la enfermedad. Digo, échate al mar. Yo le hablo al problema financiero. Y le digo, échate al mar. Yo le hablo a aquellos brujos, brujas, curanderos, que desean el mal a mí y a toda mi casa. Y les digo, échense al mar. Y se echan al mar en esta hora. Va a fluir la bendición. Hay poder de Dios en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Y lo declaró, que lo declare y que lo reciba. Ahora,
En Proverbios 3:27 dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. ¿Tenemos el poder del Espíritu? Amén. Y en Romanos 12, del 19 al 21, que dice que no te encargues de tu enemigo, no le pagues a nadie mal por mal, sino con el bien vence al mal. Amén. Entonces, si tienes el poder del Espíritu Santo, tenemos que hacer el bien. Amén. Y el Salmo 84, versículo 7 dice, irán de poder en poder y verán a Dios. Amén. ¿Cómo verán a Dios? Una profecía. Una profecía. Eso se cumplió en Mateo 13, del 16 al 17. ¿Qué le dijo? ¿Saben cuántos desearon ver lo que están viendo y no lo vieron, oír lo que están oyendo y no lo oyeron? A Dios caminando en la tierra. A Dios caminando Entonces, en la tierra. estaban viendo la promesa cumplida, pero ¿qué le estaba diciendo al mismo tiempo? Que cómo iban a ir con él. ¿De poder? De poder en en poder. ¿Y cómo estamos nosotros? De poder en En poder. poder. Amén. Entonces, ¿qué significa eso? Demasiado poder. Demasiado O sea, poder. demasiado poder para sentirnos vencidos. Amén. Pero el problema es que muchas veces es tan fuerte el ataque y le pasa todo. O sea, ¿a usted le pasa? ¿A vos? Sí, también. Diga, la diferencia es La diferencia es que el pastor que el pastor tiene la espada del poder. tiene la espada del poder. Sabe cómo batallar ahí. Sabe cómo batallar. Y los ahí. que están escuchando, Y los que están escuchando están tomando esta espada. Están tomando esta espada. ¿De dónde viene esto? Entonces, si estamos hablando de poder, segunda de Timoteo, y ahí entramos en oración. Vamos a entrar en oración. Dice la palabra en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 7. Gracias, Padre. Por lo cual aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Amén. Amén. Por lo cual, dice, yo te voy a dar un consejo. Y ese consejo que nos da el Señor, a través de Pablo. Pablo le está hablando a un hijo espiritual. Y yo le hablo a ustedes. Y te doy este consejo. El Señor quiere que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Hay imposiciones de manos de hombres de Dios porque le fue dado ese poder. Aunque quizás muchos no lo quieran asimilar o aceptar. Y aclara diciendo, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder. El poder dado desde arriba, no se olviden. Luego lo vamos a sembrar en las redes. Lo vas a orar, lo vas a escuchar tranquilamente, porque para eso predicamos en las redes, para que tranquilamente lo escuches. En nuestro canal Clase Bíblica Ferreira. Van a ver y van a escuchar. Y van a declarar porque es espiritual. Pablo está diciendo, y te dice el Señor a través de él en esta hora y a través de mí. Dios no te ha dado ese espíritu de cobardía. Dios te ha dado un espíritu de poder. Espíritu de amor y dominio propio. ¿Cuándo podemos controlar el dominio? Cuando el poder del Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros. Por eso el Señor nos recalca y me ha guiado en 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es poder dado de arriba. Cuando el Señor estaba siendo enjuiciado y estaba siendo acusado, Él sabía que el Padre Celestial tenía el poder sobre todas las cosas, que se tenía que cumplir la voluntad del Señor. Entonces, cuando te sientas rodeado, como lo rodearon al Señor, te sientas golpeado, cuando sientas que parece que te ponen coronas de espina para que no pienses en tu cabeza y sentí que te ponen clavos en las manos y sentí que no te podés mover para actuar, para hacer, cuando sentí que te cortan las piernas porque te pusieron clavos en las piernas y encima no convencido de que estás ya atado con clavos, te mandan una lanza al corazón como el Señor para terminarte de destruir, el Señor te dijo en Juan 10, no es que me han quitado la vida, yo tengo el poder para darla y para volverla a tomar. Entonces vos te tenés que levantar con poder sabiendo que hay alguien que te ha dado un espíritu de poder para que te levantes. Isaías 40:29 dice, yo doy fuerza y esfuerzo y voy a multiplicar la fuerza al que no tiene ninguna. Y eso es poder. Ese poder cuando sentí que ya no podés más y decís, acá me levanto, ¿cuál es el problema? Poder de Dios es a eso que parece imposible, vos lo pensás como posible. Miralo a tu hijo sano, mirá a tu familia restaurada, visualizala espiritualmente. Mirá a tus hijos en la congregación. Mi esposa decía cuando no podía tener hijos, mirá lo que ya lo tenés en los brazos, ya lo tenés, ya está. Y acá está. Aunque a veces se renega un poquito, no importa eso. O sea, vamos a recibir. ¿Qué es lo que hay que recibir? Dios te lo va a dar. Jeremías 29:11, yo tengo planes, pensamientos de bien y no de mal. ¿Saben los planes y los proyectos que yo tengo? Que no hace falta decirlo acá. Mateo 6:8 dice, yo sé todo lo que necesitan antes que me pidan. Pero eso no significa que no lo proyecte y lo quiera obtener. Yo cuando preparo una palabra, ni siquiera me animo a pensar lo que voy a decir. Solamente digo, Señor, cuando ya esté ahí, que fluya el Espíritu Santo. Yo solamente tomo tu espada, tomo tu palabra, luego tú vas a hacer la obra. Yo planté, Apolo regó, dijo Pablo, el crecimiento lo da Dios. Dios va a dar el crecimiento y Dios nos da la arma para que luchemos en el día a día, queridos hermanos. Gracias, Padre Celestial. No es casualidad si estás escuchando, Dios extendió los días para salvación. Te invito a que formes parte del reino de Dios diciendo estas palabras con un espíritu de poder, con el poder que hay en tu boca, porque así está escrito en Romanos 10:9 al 10, diciendo, Padre, yo te doy gracias por este día y me arrepiento
de mis pecados y acepto como Señor y Salvador a tu Hijo amado, a Jesús, a Yeshua el Salvador. Pongo mi vida en tus manos y recibo tu espíritu de poder. Gracias, gracias, me diste poder para tomar mi vida para vida eterna. Amén, amén. Gracias, Padre Celestial. Queridos hermanos, así hemos estado compartiendo. Bendigo a todos con todas bendiciones. Tercera de Juan 2. Que sean bendecidos con toda bendición, que tengan buena salud y que prospere su alma en la presencia de nuestro Señor y Salvador. Nos ha acompañado en la consola de sonido nuestro querido Mauro. Bendecido, querido Mauro. En la mesa de trabajo nuestra querida Esther. Gracias, querida Gaby. Gracias, querida Esther. Mi querida esposa Melanie. Gracias, Isaac. Gracias a todos los que están del otro lado siempre compartiendo. Este programa ha sido patrocinado por Distribuidora de Agua La Nieve, por nuestro querido Ricardo. Gracias, querido Ricardo, por su siembra. Y nuestra querida Gaby de Productos de Limpieza en General. Así que les bendecimos. Quédense en la sintonía de la red. Nosotros nos quedamos unos minutitos. Ya nos quedan unos minutos. Vamos a leer algunos mensajes y nos vamos a estar despidiendo. Que la paz y la gracia del Señor esté con todos vosotros. Y como siempre os digo, ¿qué es lo que decimos, queridos hermanos? ¿Están preparados para más? De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones.